Hoy más que nunca, México necesita realizar acciones que fortalezcan el mensaje de unidad ante la crisis de salud que se vive en todo el mundo a causa del COVID-19. Así lo refirió Salvador Villalobos, presidente ejecutivo del Consejo de la Comunicación, en entrevista para Mundo Ejecutivo, al platicarnos sobre la estrategia Cuida de ti, cuida de todos. Estamos conscientes sobre lo que estaba sucediendo no solo en México, sino en el mundo, de esa crisis de epidemia y de salud que estamos empezando a vivir y que se representa en otros países. Es por ello que se nos instruyó el generar un movimiento, el sumar a la campaña que traíamos al aire en ese momento, que se llama El bienestar de todos en nuestra empresa, el sumar una estrategia de comunicación que acompañara el esfuerzo, que acompañara esa coyuntura con mensajes de unión, de prevención, de ánimo y de corresponsabilidad. ¿Para qué? Para motivar a la población a generar acciones positivas que contribuyeran básicamente a frenar el contagio del COVID en su momento. ¿Qué queremos decir con esto? Mira, queremos que lo primero que teníamos que decirle a las personas era quédate en casa, y por eso inmediatamente que se nos autorizó por el gobierno salimos a decirlo hace semana un poco más. Y por eso teníamos que decirle quédate en casa a los que realmente puedan quedarse en casa, es decir, a las estudiantes amas de llave, a los que realmente podíamos hacer home office, a los que sus empresas ya de alguna manera o por instrucciones estaban cerrando. 2, a esas personas teníamos que decirles también de cómo quedarse en casa. Ahí interviene la parte de corresponsabilidad, es decir, si eres estudiante, pues sigue estudiando, sigue dando lo mejor, busca otros cursos, tratar de capacitarse lo mejor posible. ¿Por qué? Porque veíamos muy peligroso que no solamente México fuera a perjudicarse en el tema de salud y un tema también económico, sino también en tema de productividad. Es decir, no podemos darnos el lujo ahorita de quedarnos en casa sin hacer nada. Y por eso debemos aprovechar ese tiempo y por eso una fase o un mensaje de corresponsabilidad. Tercero, mensajes de unión. ¿Qué es lo que estamos viendo ahorita? Brotes ya positivos de mensajes de cómo ayudar a los viejitos, de cómo ayudar a las personas de tercera edad, de cómo ayudar a algunos desempleados, de cómo ayudar a los médicos. Entonces necesitamos, como en todos los desastres naturales, ayudar entre nosotros, dar de nosotros mismos, dar lo que podemos dar, ¿no? Entonces eran esos mensajes también de unión. Y por último, los mensajes de ánimo. Esta crisis las vamos a pasar. Hemos sorteado otras crisis y esta también la vamos a sortear. Pero ¿cómo necesitamos cumplir con nuestra responsabilidad de quedarnos en casa, de cuidarnos, de ser responsables y de ayudar a los demás? Además del tema de salud y el económico, que son sumamente importantes, otro aspecto que es necesario voltear a ver y en el que no se debe bajar la guardia en ningún momento es el de la violencia, ya que ante el distanciamiento social hay personas que son vulnerables al maltrato en sus propios hogares. Ahorita va a ser un problema de salud, que hemos hablado de ello y cómo prevenirlo. Después un problema económico. Estamos ahorita en la discusión de cómo apoyar a nuestros empleados no empleados, cómo apoyar a otras empresas, si consumimos de manera local o consumimos solamente en nuestra zona. Entonces está en esa definición ahorita. Todo el mundo tenemos que sumar, no podemos hacerlo ni colaboradores, ni empresas, ni personas, sino todos en su conjunto junto con el gobierno. Pero hay algo que nos preocupa también mucho, que es el tema de la violencia que puede estar suceder. Es decir, en China se ha demostrado que aumentó más del 300% la violencia intrafamiliar. Entonces, nosotros, así como estamos logrando proteger a nuestras familias, nuestras personas en cuanto al tema de salud, debemos de proteger a nuestras familias en tema de violencia. Entonces, yo invitaría a que todo el mundo también ponga de sí mismo lo que pueda para frenar la violencia dentro de sus casas. Como a través de hay muchos portales, muchas recomendaciones de cómo mantener una sana convivencia, una paz también al interior de sus hogares. ¿Por qué? Porque posiblemente o desafortunadamente puede entrar la violencia en nuestras casas y no es conveniente y puede hacer mucho daño. Entonces yo invitaría también a eso, a preocuparnos mucho y ocuparnos en cómo no lograr que la violencia aumente en nuestras casas. Entonces estamos a punto de desarrollar la plataforma de comunicación para lograr el fortalecimiento familiar. Ese es un mecanismo que estamos llevando a cabo con la Secretaría de Gobernación, con CIPINA, con otras instituciones tanto de gobierno como de la sociedad civil, más de 300 asociaciones que tienen que ver con la niñez, con la familia, para eso, para delimitar esos grandes programas de fortalecimiento familiar y luchar también contra ese gran problema que puede ser. Ante este panorama, la labor de las empresas debe encaminarse a realizar un llamado a la población de llevar a cabo todas las medidas preventivas para frenar el contagio, para no detener la productividad y cuidar a la población más vulnerable en todo sentido. Cabe destacar que pese a que esta campaña lleva tan solo 2 semanas,
Los resultados y la participación han sido muy buenos. Hemos logrado contagiar este ánimo y la intención son cerca de más de 300 medios de comunicación que ya están participando, cerca de 1,000 empresas que ya están difundiéndolo, como a través de su área de comunicación interna, es decir, a sus empleados, a través también de sus áreas de digital. Hay más de 1,000 empresas dando estos mensajes en sus portales, en sus redes sociales. También han participado más de 100 organismos, ya sea de salud o de organismos de la sociedad civil o organismos religiosos, etcétera, que ya han estado dando voz y alcance a estos mensajes que estamos permeando. Para Mundo Ejecutivo TV, Rosa María Berján.